¿Cómo era la Tierra en la época del último océano del mundo? Hace más de 300 millones de años, antes de la llegada de los primeros dinosaurios, la Tierra no tenía 7 continentes como hoy. Aunque siempre hemos conocido estos 7 continentes, la Tierra no siempre ha tenido el mismo aspecto. Hace millones de años, en lugar de estas 7 masas continentales, existía un único y enorme supercontinente llamado Pangea, rodeado a su vez por un único océano, el Pantalasa. Hoy, nuestros continentes son sinónimo de diferencias topográficas, geológicas y climáticas. La flora y la fauna son muy diferentes de un continente a otro. Los animales del desierto africano no conviven con los de los bosques tropicales de Indonesia. De hecho, serían incapaces de sobrevivir en un entorno semejante. ¿Y la vida en un único continente y en un único océano? ¿Cómo podían convivir todas estas especies? ¿Era el clima único y similar en toda la masa continental? ¿Qué sabemos exactamente de estas antiguas tierras? La flora y la fauna de aquella época parecen muy lejanas en estos momentos, pero, a fin de cuentas, no están tan lejos. En la escala de la vida en la Tierra, estos seres vivos están mucho más cerca de nosotros de lo que podríamos pensar. La Tierra nació hace más de 4.000 millones de años, y estos animales vivieron solo unos cientos de millones de años antes que nosotros. Muchos acontecimientos que tuvieron lugar hace millones de años han influido en el mundo que conocemos hoy. Un fenómeno que se produjo hace unos 200 millones de años sigue produciéndose hoy en día. Este fenómeno es la dispersión de Pangea. Tardó casi 200 millones de años en formarse, hasta el final del Pérmico. Después tardó otros 200 millones de años en romperse y dispersarse, desde el Triásico en adelante, hasta nuestros días. Esta dispersión continúa hoy en día, antes de formar un nuevo supercontinente dentro de unos 250 millones de años. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a explorar los fondos marinos para saber más sobre los seres vivos que habitaron este océano único. ¿Cómo era la Tierra en la época del Pantalasa? ¿Quién vivía en este vasto océano? ¿Qué animales dejaron su huella en Pangea? ¿Qué paisajes podríamos encontrar? Antes de lanzarte a tu próxima aventura, no dejes de darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. ¿Estás preparado? Pues sube a bordo y agárrate. Estamos a punto de atracar en Pangea. Aquí estamos en el Carbonífero. Probablemente estés un poco perdido, tanto en el tiempo como en la geografía. Para responder a la primera pregunta que sin duda te viene a la cabeza, ¿cuándo estamos? Estamos entre hace 360 y 300 millones de años, durante uno de los periodos geológicos que conforman el Paleozoico. El Paleozoico, que dura un total de 288 millones de años, se divide en 6 periodos.
Fue durante el Paleozoico cuando la vida experimentó un nuevo punto de inflexión evolutivo. En el Precámbrico, incluso comenzó a diversificarse, sobre todo durante lo que se conoce como la explosión cámbrica, hace 541 millones de años. Fue también durante esta época cuando la vida emergió del agua y conquistó la tierra firme. Fue al final de la era paleozoica cuando se produjo la mayor extinción masiva conocida hasta la fecha, con la desaparición del 95% de las especies marinas y del 70% de los vertebrados terrestres. Pero también fue durante parte del Paleozoico cuando comenzó la formación de Pangea y del océano Pantalasa. Así que aquí comienza nuestro increíble viaje. Para hacerte una mejor idea de dónde estás, necesitas conocer los principales hitos que conforman la escala estratigráfica de nuestro planeta. Comienza con los primeros momentos de su formación, hace unos 4.500 millones de años, y llega hasta nuestros días. El Paleozoico consta de 6 periodos: el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. El Carbonífero se sitúa justo después del Devónico y antes del Pérmico. Por lo tanto, nuestro viaje comenzará aquí, durante este periodo crucial de nuestra historia, hace 359 millones de años. En esta época, 2 supercontinentes, Protogondwana y Laurasia, colisionaron. Este acontecimiento cambió el curso de la historia de la Tierra, modelando sus paisajes e influyendo en la vida en el continente y en las aguas marinas. Antes de hablar de la colisión de estos supercontinentes, sería interesante saber más sobre los 2 continentes que formaron Pangea, ¿no crees? Protogondwana surgió de la fracturación de Rodinia hace unos 750 millones de años. Esta fractura dio lugar a Gondwana Oriental y Gondwana Occidental. Unos millones de años más tarde, hace unos 600 millones de años, estos 2 continentes colisionaron. Colisionaron con el cratón del Congo. Esta colisión dio lugar a una nueva formación continental y a la formación de las montañas panafricanas. Esta formación montañosa y los mecanismos geológicos que la sustentan se conocen como orogénesis. Poco a poco, los terranos, es decir, trozos o fragmentos de continentes, se desprendieron de Gondwana, que estaba situado hacia el polo sur. Estos bloques se desplazaron hacia el norte. Laurasia, también conocido como el continente de las viejas areniscas rojas, es un supercontinente que se formó durante el Silúrico, cuando colisionaron los continentes de Laurentia, Báltica y Avalonia. Este fenómeno repercutió inevitablemente en la faz de la Tierra y en la evolución de los organismos vivos. Esta nueva colisión es sinónimo de una nueva orogenia, la orogenia caledoniana. Ahora que has seguido su nacimiento, estás listo para presenciar su colisión. La colisión de 2 supercontinentes. Todo comienza con ellos. Como puedes ver, Protogondwana se desplazó lentamente hacia el norte y comenzó su colisión con el supercontinente Laurasia. Este fenómeno duró millones de años
y sigue activo hoy en día gracias a la tectónica de placas. A partir de entonces, se sucedieron una serie de fenómenos. Se cerró el océano central, se elevó la cordillera Hercínica, se cerró el océano de los Urales y se elevaron los montes Urales. Durante esta transformación terrestre, nuestro planeta distaba mucho de ser azoico. Los seres vivos fueron testigos de los inicios de la formación de Pangea a finales del período Carbonífero. La Tierra ya tenía vegetación. El suelo había sido conquistado por unas pocas especies y el océano rebosaba de vida. Pangea se encuentra aún en las primeras etapas de su formación, pero esta lenta progresión ya está teniendo repercusiones sobre la vida. Ya te veo admirando el panorama del Carbonífero mientras se despliega ante tus ojos. Probablemente tengas algunas preguntas sobre este paisaje y te gustaría saber más. Vamos a recorrer algunos de estos yacimientos para descubrir quién se esconde allí. Ven y sígueme. En esta época, a finales del Carbonífero, la vegetación ya empezaba a ser abundante. Había muchos ejemplares de la familia de las filicofitas, helechos y árboles de diversos tamaños. También hubo una explosión de plantas con semillas y coníferas. Este es el paisaje que estamos contemplando y que, una vez fosilizado muchos años después, dio lugar a los yacimientos de carbón. La hulla es una roca sedimentaria carbonosa que corresponde a una calidad específica del carbón. Es de color negruzco y procede de la carbonización de organismos vegetales. Por este motivo, el período se conoce como Carbonífero. Estos grandes depósitos de carbón se deben a la aparición de árboles con corteza, sobre todo leñosos, pero también a la extensión de vastos pantanos y bosques en América del Norte y Eurasia. Sin duda, la formación de estos pantanos se vio favorecida por el bajísimo nivel del mar. Aquí se pueden ver grandes árboles, como el lepidodendrón, de 40 metros de altura, miembro de la familia de los licófitos arbóreos. El calamites, de 10 metros de altura, muy parecido a las colas de caballo que conocemos hoy en día. La sigilaria, el neuropteris y, por supuesto, helechos arborescentes, como el sphenopteris. A pocos metros, otro gran árbol ocupa mucho espacio. Se trata de un Glossopteridium. Es una planta caducifolia. Puede alcanzar los 30 metros de altura. Este árbol nos dice mucho sobre el clima de la época. La madera de su tronco y ramas presenta anillos, lo que sugiere que el clima de la época tenía estaciones bien diferenciadas. El aparato reproductor del árbol, la especie de fruto que se ve al final de la rama, se llama Dictyopteridium en esta especie. Se parece un poco a una vaina de guisante entreabierta. En su interior, esta hoja en forma de vaina alberga los óvulos de la planta. Para que la operación funcione y dé lugar a un nuevo árbol, el grano de polen, el microsporangio que se encuentra en el borde de las hojas fértiles masculinas, en estos pequeños racimos, debe encontrar su camino hasta los óvulos. El sistema reproductor masculino se llama eretmonia. Un poco más adelante, se puede ver un grupo hermano de coníferas que podrían describirse como coníferas primitivas o arcaicas.
Se trata de las Chordaites lungatus. Las hojas de los chordaitales se asemejan a largas cintas, con venas paralelas que ocasionalmente pueden dividirse en dos. También abunda aquí y allá toda una familia de pteridospermales, formada por los llamados helechos semilleros. El Sphenopteris que hemos visto antes pertenece a este grupo. La fronda de este tipo de helecho puede alcanzar casi 50 centímetros de longitud. Como puedes imaginar, toda esta vegetación era el hogar de muchas especies animales. Por el momento, han permanecido bastante discretas, pero créeme, dado el tamaño de algunas de ellas, no es probable que te las pierdas. Venga, seguidme. Vamos a volver un poco sobre nuestros pasos y acercarnos un poco más a este tramo de agua pantanosa. Este es el momento perfecto para hablar de la crecida de las aguas. Este acontecimiento duró millones de años y comenzó justo antes del inicio del periodo carbonífero, hacia el final del Devónico. Esta adaptación progresiva de la fauna de un medio acuático a un medio terrestre es una etapa clave en la evolución de los organismos vivos. Llegado durante el Devónico, el pez estegáceo Ictiostega es un elemento importante de la evolución. Es el eslabón perdido entre los peces crossopterigios y los anfibios. Su cuerpo está mucho mejor adaptado para combatir la gravedad, porque en tierra todo cambia. Y el agua ya no actúa como ascensor. La musculatura y la estructura ósea se refuerzan. Esto permite a estos animales desplazarse más fácilmente sin gastar una energía considerable para ello. Pero estos no son los únicos criterios que han evolucionado. A diferencia del Elghinerpeton pankeni o el Obruchevictis gracilis, ambos también estegocefálicos, el Ictiostega está mucho mejor adaptado a la vida en la tierra. Es un tetrapodomorfo, un tetrápodo primitivo, por así decirlo. Sus 4 extremidades son claramente visibles. Los científicos suponen que utilizaba la cola para nadar. Sus patas, principalmente las delanteras, podrían haber sido utilizadas en tierra. Estamos ante uno de los primeros vertebrados que se aventuró en tierra firme. Según las últimas investigaciones, se habría desplazado como los pinípedos, los leones marinos o las focas, por ejemplo. Sin embargo, lo que no se ve es su forma de respirar. Tiene pulmones, pero también utiliza branquias para evacuar el dióxido de carbono. Así que su sistema respiratorio es un perfecto punto intermedio, mitad acuático y mitad terrestre. Gracias a estas nuevas capacidades, estos anfibios primitivos pueden codiciar nuevos territorios, sobre todo humedales. Las masas de agua sirven sobre todo como lugares de reproducción, pero dejan de ser su medio vital fuera de la época de apareamiento. Durante millones de años, gracias a la abundancia de la naturaleza y a la exuberante vegetación, los animales han podido convivir, desarrollarse y multiplicarse. Insectos alados, milpies, arañas, escorpiones, anfibios y reptiles vivían entre colas de caballo, helechos gigantes y las primeras coníferas. El bosque carbonífero rebosa de vida. Y sin embargo, por paradójico que parezca, muy pocos de estos vertebrados e invertebrados
eran vegetarianos. Sí, esta dieta aún no figuraba en el menú de las especies que poblaban la Tierra en aquella época. Y hay que advertir de entrada que esta no era ni mucho menos su única particularidad. El Carbonífero. La era de los gigantes. Efectivamente, ese es otro de los datos importantes a destacar de este periodo. Mientras que las eras Jurásica y Cretácica son conocidas por ser tierras de gigantes, hogar de colosales dinosaurios, la Carbonífera también tiene en su haber algunos ejemplares de extraordinario tamaño. Observa el imponente tamaño de estos insectos primitivos. He aquí un Stenodictia, un insecto volador primitivo de unos 9 centímetros. Otro miembro de la familia Paleodictyoptera es Dumbaria fascipenis. Como puede verse, los cercos, los apéndices situados en el segmento posterior del animal, también son muy largos en comparación con el resto del cuerpo. A veces son 2 veces más largos que la longitud del abdomen. En nuestro Dumbaria, estos apéndices eran probablemente órganos sensoriales. Pero para algunos, también son un arma de pinza o un órgano reproductor. Aunque este ejemplar tiene un tamaño bastante generoso, está muy lejos de alcanzar las medidas de la libélula gigante Meganeura mongi, con sus 70 centímetros de envergadura. Puede que sea imponente por su tamaño, pero no pesa mucho por la anchura de sus alas. Apenas 150 gramos. Como puedes ver, le gustan los humedales. Vive cerca de ríos y masas de agua, como esta vasta extensión de marismas. Meganeura es un superdepredador. Caza volando y puede realizar algunas proezas gracias a sus eficaces alas, perfectas para asegurar rápidos cambios de dirección. Además, tiene una visión de casi 360 grados. Ninguna presa escapa a su penetrante visión. Por último, también tiene patas fuertes y espinosas. Esto le permite agarrar a su presa con gran facilidad. Esta libélula no es la única que tiene unas dimensiones vertiginosas para los insectos. Los milpies del Carbonífero también son muy impresionantes. Aquí es una Caterpestes. Mide unos 50 centímetros. 50 centímetros de largo. Eso ya es impresionante para un animal de este tipo, al menos según nuestra imagen actual de él. Sin embargo, la Arthropleura bate récords por un amplio margen, con una longitud de casi 1,5 metros. Este Arthropleura armata puede incluso alcanzar los 2,5 metros de longitud y pesar unos 50 kilogramos. Es uno de los mayores invertebrados terrestres jamás descubiertos. Afortunadamente para nosotros, el animal es herbívoro. Pero eso no le impide ser impresionantemente carismático. Su cuerpo aplanado estaba formado por 30 segmentos articulados. Cada segmento estaba cubierto por 2 placas laterales y una central. Otra especie, igual de impresionante por su tamaño, es Megaracne cervinei. Se trata de un miembro de la familia de los euriptéridos, en su mayoría animales acuáticos conocidos como escorpiones marinos. Pero este ejemplar es un poco especial. Es una de las raras especies de euriptéridos terrestres. Megaracne cervinei parece una araña. Este arácnido primitivo es bastante imponente, del tamaño de un rostro humano.
suficiente para sorprender y asustar a los que no se llevan bien con estas pequeñas bestias. Su cuerpo mide 34 centímetros de largo, con una distancia entre las patas superiores de hasta 60 centímetros. Todas estas criaturas son gigantes porque el entorno en el que viven se presta a su vertiginoso crecimiento. Durante el período carbonífero, impresionantes selvas cubrían el planeta, atrapando carbono y bombeando enormes cantidades de oxígeno a la atmósfera. Como las arañas y los insectos necesitan mucho oxígeno para crecer, las condiciones eran ideales para ellos. El gigantismo carbonífero de los artrópodos, animales con patas articuladas y cuerpos segmentados como el ciempiés gigante, Arthropleura, la libélula gigante, Meganeura, y también los anfibios, se explica por el alto nivel de oxígeno contenido en el aire. En aquella época, era cercano al 35%, en lugar del 21% actual. Pero no es la única razón. También podría ser que la práctica ausencia de depredadores y la abundancia de alimento favorecieran su vertiginoso crecimiento. Estos insectos y arañas gigantes tenían muy pocos enemigos. En su mayor parte, estaban en la cima de su cadena alimentaria. Pero no solo estos animales eran gigantescos. Los anfibios también tenían su propia categoría de pesos pesados. Mientras seguimos en el período carbonífero, me gustaría presentarte a los primeros anfibios tetrápodos. El ambiente cálido y húmedo, combinado con la gran disponibilidad de oxígeno atmosférico, contribuyó al desarrollo de un gran número de estas especies. He aquí una de ellas. Nos espera pacientemente en la orilla de esta masa de agua. Sin duda, está cazando. No nos acerquemos demasiado, o podríamos perder su comida. Este es un actinodón. Como podéis ver, se parece a un cocodrilo. Tiene una cabeza triangular hecha de huesos esculpidos soldados, como los cocodrilos modernos. A pesar de ello, pertenece a la clase de los anfibios y a la familia de los eriopoideos. Tiene una región prefrontal más larga y una punta puntiaguda. Aunque su cabeza parece bastante grande, no ocurre lo mismo con sus ojos y orificios nasales, que forman pequeñas aberturas simples en la cara. Tiene una forma bastante achatada y mide de media 80 centímetros de longitud. Si te acercas un poco, podrás ver sus dientes. Es carnívoro y tiene dientes afilados que le permiten agarrar a sus presas. Otro animal bastante parecido a este pertenece al grupo de los Stegocephalus. Se trata del pederpes. Es, por así decirlo, un anfibio en sentido amplio, pero no pertenece realmente al grupo de los anfibios modernos según la taxonomía cladística. Inhala aire por acción muscular, a diferencia de los anfibios que bombean el aire a los pulmones mediante la bolsa de la garganta. Como muchos de los primeros anfibios que aparecieron durante el Carbonífero, tenía una configuración corporal bastante similar a la de las salamandras actuales. Una cosa es cierta: se trata de un tetrápodo. Se trata de un animal vertebrado con esqueleto, 2 pares de extremidades y respiración pulmonar. Los tetrápodos evolucionaron a partir de los tetrapodoformos, que a su vez descendieron de los peces con aletas lobuladas. Probablemente por eso parece medio pez.
De hecho, sin sus patas, podría confundirse con uno. Sus patas confirman que no es un pez. Los pies están dirigidos hacia adelante, por tanto, está perfectamente adaptado a la vida terrestre. Esto no le impide cazar en el agua y moverse con facilidad en un medio acuático. Su oído también está más desarrollado en el agua que en tierra. Probablemente utilizaba esta capacidad para cazar. Hasta aquí los animales terrestres del Carbonífero. Pero, ¿qué hay de los animales acuáticos? ¿Qué animales habitaban los océanos a principios del Pantalassa? También en este caso, podemos decir que la fauna y la flora se desarrollaron, diversificaron y enriquecieron cada vez más a ambos lados de esta vasta extensión de agua salada. La naturaleza era muy reciente en tierra firme en el período Carbonífero, pero ya estaba establecida desde hacía mucho tiempo en el océano. La naturaleza es exuberante en los fondos marinos y varias especies se han desarrollado ampliamente. A lo largo de millones de años, los corales se han expandido y diversificado. Han logrado formar grandes arrecifes, sobre todo en aguas cálidas. Cerca de estos corales, que constituyen un hábitat natural ideal, se han instalado animales. Algunos de ellos, gracias a sus tallos, han conseguido aferrarse firmemente al suelo. Aquí se pueden ver blastoideos amarillos, Orophocrinus y crinoideos rojos. Ambos pertenecen a la familia de los equinodermos. Ya estás familiarizado con esta familia, pues probablemente hayas conocido a algunos de sus miembros sin saberlo. Los equinodermos son la familia de los erizos de mar y las estrellas de mar, por ejemplo. Estos animales tienen un esqueleto interno formado por cristales de calcita. Estos cristales de calcita pueden organizarse en una red ligera pero resistente en los tejidos del animal o, como en los erizos de mar, en placas calcáreas que forman un caparazón cubierto de una fina capa de células. Acunados por las corrientes oceánicas, nuestros crinoideos y blastoideos esculpen el arrecife, proporcionando un entorno ideal para una gran variedad de especies junto a los corales. Se pueden encontrar muchos moluscos, de todas las formas y tamaños. Los cefalópodos están bien representados durante este periodo. He aquí uno de ellos, un goniatite. En la actualidad, se han encontrado muchos fósiles de estos animales, sobre todo en el yacimiento de Erfoud, en Marruecos. Las goniatitas tienen un caparazón poco común. Las cámaras están separadas por estructuras en zigzag. Seguramente te preguntarás para qué sirven todas estas cámaras. ¿Eres curioso? Tu pregunta es interesante. Y me alegro de que la hayas formulado. La mayor de las cámaras era la vivienda del animal. Las otras cámaras, más pequeñas, estaban llenas de gas. Estas cámaras desempeñaban una función hidrostática. Hay tres tipos principales de esqueleto. El endoesqueleto, como en los humanos. El exoesqueleto cuando está fuera del cuerpo del animal. Y el hidroesqueleto. El esqueleto está formado por cavidades llenas de fluido, que puede estar en forma de gas, como en el caso de la goniatita. Estas cavidades están rodeadas de músculos. La presión del fluido y la acción de los músculos que lo rodean modifican la forma del cuerpo y producen el movimiento. Pueden nadar o excavar.
La agoniatita tenía 2 ojos y tentáculos bien desarrollados, pero su caparazón enrollado en un solo plano, aunque muy estético, no era una ventaja para nadar. Ya que hablamos de descubrimientos biológicos, echemos otro vistazo a un animal que pertenece al género de los estegocéfalos. Se trata del Ictiostega. Esta especie es grande, mide alrededor de 1,5 metros de largo y se parece un poco a un pez o a una salamandra. Su esqueleto es un poco inusual, especialmente la parte de los huesos que conectan los hombros y las caderas con la columna vertebral. La cintura escapular y pélvica parecen ser lo suficientemente robustas como para permitirle desplazarse y llevar un estilo de vida terrestre. En cuanto a la forma, se parece a un pez. Incluso se puede ver, si te acercas lo suficiente, que tiene una cola que le permite nadar con facilidad y aletas que le ayudan a navegar. No faltan peces de verdad en el océano. ¿Te gustaría ver unos cuantos? Empecemos por uno de los peces más antiguos que conocemos, el Arandaspis. Aunque apareció en el Ordovícico, desempeñó un papel importante en el Carbonífero. No tiene mandíbula, sino que está rodeado por un caparazón. Por tanto, probablemente se alimentaba por filtración. Tiene un cuerpo aerodinámico y mide unos 15 centímetros. Si observas este pez de cerca, comprenderás que carece de aletas. Para desplazarse por el agua, necesitaba propulsión. Su cola plana y vertical habría desempeñado esta función. Se mueve como un renacuajo. El Eustenopterón, apareció en el Devónico y vivía tanto en agua dulce como salada. A diferencia de nuestro Arandaspis, el Eustenopterón estaba equipado con aletas muy eficaces. Su aleta trasera le permitía realizar rápidos balanceos. Esta capacidad le servía no solo para escapar, sino también para cazar, ya que su mandíbula sugiere que era un depredador. Climatius, que también apareció en el Devónico, pertenece a la familia de los tiburones espinosos. Probablemente vivía en bancos. Climatius era un nadador activo con una poderosa aleta caudal y aletas estabilizadoras. Se alimentaba de otros peces y, ocasionalmente, de crustáceos. Su mandíbula inferior estaba llena de dientes afilados que, como en nuestros tiburones modernos, se renovaban automáticamente cuando se desgastan. Su mandíbula superior, en cambio, carecía de dientes. Pero eso no le impedía alimentarse. Aunque este pez es un buen cazador, tiene que vigilar su espalda. Tanto en tierra como en el mar, siempre acecha el peligro. Esta vez se trata de un temible depredador, el tiburón yunque Stetacanthus, que se encuentra a pocos metros de este banco de peces. Se trata de uno de los primeros peces cartilaginosos que vivieron en nuestro planeta. También se ha aclimatado perfectamente tanto al agua dulce como a la salada. El Stetacanthus puede medir entre 70 centímetros y 2 metros. Una de sus características especiales son sus dentículos dérmicos. Es posible que sirvieran como defensa contra los depredadores que hubieran tenido la descabellada idea de atacar a semejante monstruo marino. Suponía una amenaza real para los peces, pero también para los tiburones más pequeños. Se le conoce como tiburón yunque por su aleta dorsal en forma de cepillo. Es el segundo rasgo distintivo del animal.
pero solo se encuentra en los machos. Por ello, los científicos piensan que esta aleta en forma de yunque o de hierro podría tener algo que ver con la reproducción. Hablando de reproducción, hay otro fenómeno sorprendente que tuvo lugar en el Carbonífero y del que no podemos dejar de hablar: la aparición del huevo amniótico. Fue durante el estudio del periodo Carbonífero cuando los científicos empezaron a identificar la presencia del huevo amniótico. En el curso de sus investigaciones y análisis, lograron sacar a la luz la presencia de una bolsa amniótica, es decir, un saco con un líquido que protege al embrión o feto. Se trata de un acontecimiento extraordinario en el mundo de los organismos vivos. Este fenómeno constituye una pequeña revolución en el mundo de la evolución biológica. Estás a punto de descubrir por qué. Algunos seres vivos empezaron a emerger del agua y a sentarse en tierra firme. Pero no se pasa de un medio acuático a uno terrestre en un santiamén. Hay que pasar por muchas etapas y conquistar grandes desarrollos. El huevo amniótico es una de ellas. ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo puede el saco amniótico ayudar a los animales a sobrevivir en la Tierra? Bueno, verás, en un mundo acuático, el agua forma una especie de barrera protectora contra los golpes. Pero en tierra no hay nada que proteja al feto. El feto o embrión estaría a merced del menor choque, de la menor colisión. Por pequeño que fuera, podría ser fatal. La pequeña bolsa amniótica, formada por una membrana y un líquido llamado amnios, protege al embrión de los choques y la desecación. Se desarrolla en este medio acuoso, el líquido amniótico, esencial para su supervivencia. La siguiente generación se desarrolla en el calor y la comodidad de un caparazón, protegida de las agresiones externas. Nos acercamos al final del periodo Carbonífero. Los animales que acabamos de conocer fueron sin duda testigos de los inicios de la formación de Pangea. Fue el comienzo de la colisión entre Gondwana y Laurentia báltica, dos grandes masas continentales. La colisión se produjo primero en las Marítimes, del lado de Laurentia, y en Marruecos, del lado de Gondwana. La última sacudida se produjo en los Apalaches. Más al oeste, aún quedaba un trozo de océano. Esto nos lleva a la siguiente etapa de nuestro viaje: el Pérmico. Aquí estamos. Pangea, una sola tierra, y Pantalasa hasta donde alcanza la vista en el horizonte. Esta vez, la unión entre Euramérica, Asia y Gondwana está tomando realmente forma. Durante el Pérmico, dio lugar al supercontinente que tanto tiempo llevábamos esperando conocer. A excepción de una parte del sudeste asiático, estas tierras se unieron para formar un único supercontinente, Pangea. Este se extendía desde el Ecuador hasta los polos y estaba rodeado por un único océano, el Pantalasa o Mar Universal. A partir del Pérmico superior, dejó de estar completamente solo, ya que otro océano, el Tetis, se abrió a través de Pangea de este a oeste. Cabe imaginar que tales cambios geográficos, tales convulsiones geológicas y una actividad terrestre tan importante tuvieron repercusiones para la vida en la Tierra. Pangea
está sujeta a grandes variaciones de temperatura y precipitaciones, según la estación y la hora del día. En el centro de Pangea, por ejemplo, la temperatura puede pasar de 0 grados a 40 en el transcurso de un solo día. Para muchas especies, estas condiciones cambiantes son difíciles de sobrellevar. Según los científicos, algunas de ellas han evolucionado para adaptarse a este clima difícil. Algunos animales poseen una especie de velo, probablemente termorregulador, que les permite captar el calor del sol por la mañana y evacuarlo durante el día. La mayor parte de Pangea, en el centro, es árida, con altas temperaturas y escasas precipitaciones. Pero en las regiones polares aún se conservan glaciares desde el período Carbonífero. Desde la colisión y esta nueva formación de tierra, se puede ver que el paisaje ha cambiado. En primer lugar, los accidentes geográficos. Los Apalaches en particular, así como los Urales y los Alpes austríacos, son más altos. Esta época también estuvo marcada por el avance del mar sobre la Tierra. El nivel del mar fue bastante bajo durante todo el Pérmico. También fue el inicio de la invasión del mar Triásico. La cadena hercínica comenzó a erosionarse por efecto de los elementos y los grandes volcanes del macizo central cesaron su actividad. Como un efecto dominó, todos estos trastornos geológicos tuvieron un impacto inevitable en los seres vivos, sobre todo en los animales terrestres. El clima, como hemos visto, se ha visto afectado por estos numerosos cambios. La actividad terrestre está sin duda en el origen de esta agitación climática. Durante el Pérmico, el clima era mucho más seco y cálido, al menos en una parte del globo, ya que, como acabamos de ver, en el hemisferio sur aún persistía la era glacial anterior. Estas variaciones del clima y de la temperatura modificaron la naturaleza de las plantas que se encontraban anteriormente. Las plantas que hasta ahora eran abundantes sufren ahora de lleno la sequía y la dureza de este nuevo clima. Entre ellas se encuentran los licopodios gigantes y las colas de caballo. Los helechos semilleros más pequeños sustituyen a los más grandes. También aumentan las coníferas. El cambio no fue radical, por supuesto, sino que fue tomando forma gradualmente con el paso del tiempo. A principios del Pérmico, la vegetación era bastante similar a la del Carbonífero. Había, por ejemplo, lepidodendros y sigilaria. Sin embargo, poco a poco fue sustituida por coníferas como Walkia en el hemisferio norte y glosopteridales que observamos al principio de nuestro viaje. En cuanto a la fauna, el Pérmico es una paradoja. Es tan sinónimo de desarrollo de la vida en la Tierra como de extinción masiva. De hecho, muchas especies iban a aparecer en escena, pero un gran número de ellas también iban a extinguirse como consecuencia de las nuevas limitaciones medioambientales. Pero no pintemos un panorama sombrío. Si bien es cierto que el Pérmico es sinónimo de fin para muchos animales, también lo es de vida y evolución. Echemos un vistazo a una especie emblemática de este periodo, el dimetrodonte. En esta familia hay varias especies de tamaño variable. Para que te hagas una idea de su tamaño, están separadas por más de 3 metros.
El más pequeño mide unos 60 centímetros. Es el Dimetrodon teutonis. Pero es el más grande el que vamos a ver aquí, el Dimetrodon angelensis. Mide casi 4 metros. Su característica principal es un velo formado por espinas neurales alargadas. Forma una extensión de las vértebras. La vela también está formada por tejido blando, probablemente alimentado por vasos sanguíneos. Esta particularidad de este dimetrodonte le habría permitido soportar las variaciones de temperatura en determinadas zonas geográficas durante el Pérmico. Recordemos que, en el transcurso de un solo día, sobre todo en las regiones áridas de Pangea Central, las temperaturas podían pasar de un extremo a otro, de 0 a casi 40 grados centígrados en tan solo unas horas. Por lo tanto, debía ser capaz de evacuar el calor de su cuerpo para sobrevivir. Otros grupos de animales se desarrollaron progresivamente en la Tierra. El Pérmico se caracterizó por la presencia de reptiles. El huevo que hemos mencionado antes, así como las escamas y otras nuevas capacidades fisiológicas, les permitieron, gracias a la evolución biológica, hacerse poco a poco un lugar en la Tierra. Hay muchos sinápsidos, antes conocidos como reptiles mamíferos, anápsidos, pareiasaurios, así como pelicosaurios, esos famosos animales con velos termorreguladores que mencionábamos antes. Los sinápsidos son las especies dominantes del Pérmico. Aquí está el primero de ellos, un Lycaenops ornatus. Su nombre significa cara de lobo. Mide alrededor de 1 metro y pesa unos 15 kilogramos. Su cráneo es bastante largo y delgado. En su boca se pueden ver colmillos bastante parecidos a los de los cánidos. Están situados en las mandíbulas superior e inferior. También tiene caninos afilados y puntiagudos, ideales para apuñalar a sus presas y desgarrar la carne. Otro sinápsido también vivió en el Pérmico. Se llama Inostrancevia alexandri. También es carnívoro. Tenía un esqueleto muy robusto, un cráneo grande y grueso y una dentadura muy avanzada, con caninos más largos que los demás dientes. Podían alcanzar los 15 centímetros de longitud. Además, el ángulo de apertura de su mandíbula era especialmente amplio. Podía agarrar a su presa con facilidad y asestarle mordiscos mortales. En esta roca se encuentra el Edaphosaurus boanerges, también miembro de la clase de los sinápsidos. A diferencia de los otros dos, tiene una vela dorsal. Mide entre 50 centímetros y 3 metros en los ejemplares más grandes. Su vela le permite regular su temperatura. Absorbe y evacúa calor en función de sus necesidades. Es herbívoro y tetrápodo. Esto significa que tiene 2 pares de extremidades y respira por los pulmones. El grupo Dinocephalus tiene un cráneo mucho más grueso y macizo. El grupo Dinocephalus también estuvo muy presente durante el Pérmico. Estos animales varían en forma y tamaño, también pueden tener dietas muy diferentes. Algunos son carnívoros u omnívoros, mientras que otros son herbívoros. El Dinocephalus tapinocephalus, como el Ulemosaurus, es uno de estos grandes herbívoros. Pesa hasta 2 toneladas y mide unos 4,5 metros de largo. Hasta ahora, siempre hemos hablado de especies carnívoras. Este diencéfalo es el primer animal que adoptó una nueva dieta en la historia de la vida. Fue uno
de los primeros grandes herbívoros. A pesar de su enorme cuerpo, era la presa preferida del Dinocephalus titanophoenus. Para que te hagas una idea de su capacidad depredadora, su nombre significa asesino titánico en griego antiguo. Mide 3 metros de largo y solo su cabeza mide más de 80 centímetros. Uno de los dinocefalos omnívoros del Pérmico fue el Stemenosuchus uralensis. Su nombre significa cocodrilo coronado. Es muy impresionante. Su cráneo tiene protuberancias craneales. Son como cuernos en la frente. Aunque el animal puede medir fácilmente 4 metros de longitud, su cráneo sigue siendo muy imponente en proporción al resto de su cuerpo. Mide más de 68 centímetros de largo. El Pérmico también se caracterizó por la presencia de numerosos reptiles perfectamente aclimatados a la vida en el continente. Estaba el Aphelosaurus lutevensis, un reptil de menos de 1 metro de longitud. Otro del género, mucho más macizo, es el Scutosaurus. Su nombre significa lagarto escudo. A diferencia de muchos reptiles, mantenía las patas debajo del cuerpo. Esto le permitía soportar su imponente peso, ya que pesaba casi 1 tonelada y medía entre 2,5 y 3 metros. Otro espécimen que me gustaría presentarte es el Eudibamus. Es mucho más pequeño que el Scutosaurus, ¿verdad? Mide apenas 25 centímetros. Pero merece la pena detenerse un momento para verlo de cerca. Quería presentarte a este pequeño lagarto porque, a diferencia de todos los vertebrados con los que nos hemos cruzado hasta ahora, este ha adoptado un modo de andar muy inusual. Como podéis ver, camina sobre sus 2 patas traseras. Es, sin duda, el primer vertebrado bípedo de la historia de nuestro planeta. Aprovechemos nuestra pequeña excursión por este tramo de agua para volver a hablaros de los anfibios. Tienen un aspecto muy característico y en realidad son muy diferentes entre sí, a pesar de pertenecer a la misma clase. El primero es un Platyistrix. Tiene un cuerpo bastante compacto, patas cortas y cola. Lo que lo diferencia de los demás es su vela dorsal. Como algunos sinápsidos, tiene una aleta dorsal que le da el aspecto de un puercoespín. En la espalda y a lo largo de la cola también se pueden ver unas placas gruesas y duras. Probablemente se trataba de un medio de defensa contra los depredadores. El segundo anfibio que me gustaría presentarte es un Eriops megacephalus. Con 2 metros de largo y 200 kilos de peso, también es un animal bastante imponente. Parece un cruce entre una rana y un cocodrilo o una enorme salamandra. Sus 4 extremidades y su larga cola son claramente visibles. Tiene dientes curvados, como las ranas, por lo que es carnívoro. También tiene 3 pares de colmillos curvados hacia atrás. Esto nos da una pista de cómo caza. Atrapa a su presa y se la traga. Cada una de sus proyecciones óseas hacia atrás empuja su comida un poco más hacia el fondo de su garganta. Sus dientes le permiten agarrar con facilidad incluso presas resbaladizas. Ahora llegamos al Diplocaulus. Se trata de un anfibio lepospóndilo
que puede alcanzar el metro de longitud. Se conocen individuos de varios tamaños. Se reconoce por un cráneo en forma de boomerang. No se sabe muy bien para qué servía esta protuberancia de la cabeza. Los científicos han formulado varias hipótesis al respecto. La primera es que sus pequeñas extremidades y su cola bastante corta no lo convertían en un buen nadador. Su cráneo podría haberle servido de vela submarina para apoyarse en las corrientes oceánicas y subir a la superficie o, a la inversa, dejarse hundir suavemente hasta el fondo. La segunda hipótesis se basa más en la defensa. Dada su forma, el Diplocaulus sería un animal bastante difícil de tragar. La última teoría sugiere una especie de función de camuflaje. La piel ancha y flexible que recubre el hueso en forma de boomerang podría tener un color muy similar al del fondo marino de su hábitat. Así, el anfibio podía acechar en el suelo y esperar pacientemente a que pasara su presa. Aprovechemos nuestra inmersión en el agua para darnos un chapuzón en la pantalasa. ¿Qué te parece? El aire es seco y el calor difícil de soportar, así que el agua nos refrescará. Y quién sabe, quizá conozcamos nuevas especies. Aquí estamos en el vasto océano. Como puedes ver, los arrecifes han cambiado mucho. Son más grandes y ricos, y las especies que viven en ellos son mucho más variadas. Hay corales, por supuesto, ya sean coloniales o solitarios, pero ya no son los únicos constructores experimentados que modelan la arquitectura de estos preciosos arrecifes. Las esponjas han permitido ampliar este refugio a infinidad de especies. Fíjate en esta esponja, que supera fácilmente los 2 metros de longitud. Es una gigantospongia, una esponja amarilla. Los braquiópodos también adoran este rincón del océano. Es un verdadero paraíso donde abundan los alimentos y los escondites. Los arrecifes les permiten alimentarse, pero también protegerse de los depredadores más temibles y peligrosos. Cuando eso no es suficiente, la naturaleza vuelve a barajar la baraja evolutiva. Aquí puedes ver un braquiópoda que es un poco especial. Es un Nautiloides Coperoceras. Mira de cerca la concha y verás que está cubierta de espinas. Son filtradores, es decir, se alimentan de organismos muy pequeños como zooplancton y fitoplancton, o de partículas orgánicas en suspensión. A veces, también se les llama alimentadores en suspensión. Estos animales están equipados con un sistema que filtra el agua para capturar solo los microorganismos. Otros animales han adoptado la misma dieta de filtración, entre ellos algunos moluscos como los lamelibranquios. En el océano Pantalasa, los moluscos rebosan vida. Cefalópodos, goniatites y nautilus se han desarrollado ampliamente en los alrededores. Los hay de todas las formas y tamaños, pero todos estos crustáceos tienen que cuidarse las espaldas, ya que un reptil acuático, el Mesosaurus, es conocido por su feroz apetito. Mide alrededor de 1 metro de largo y tiene dientes largos y afilados. Utiliza la fuerza de su cola y sus patas para impulsarse en el agua. Cuando tiene hambre, caza. Plancton, huevos de peces, pequeñas larvas y crustáceos
no son rivales para sus afilados dientes. Este lagarto acuático también debió de cruzarse con los numerosos peces que habitan el océano. Peces cartilaginosos, peces óseos con aletas radiadas y peces óseos con aletas carnosas han invadido el océano. Estos peces están alerta. El peligro acecha. A lo lejos, siguiendo su estela, un helicoprión les pisa los talones. Este es un miembro de la familia de los tiburones. Mide entre 8 y 10 metros de largo. Su mandíbula inferior es una verdadera máquina de matar, con una estructura de dientes en espiral. Esta espiral mide 30 centímetros de diámetro y tiene nada menos que 160 dientes. Aquí cada uno ha encontrado su lugar. Cada especie evoluciona y participa en el gran ciclo de la vida. Estamos a punto de abandonar este mar, agitado por la caza de las profundidades y, sin embargo, tan tranquilo en la superficie. Todos los animales que hemos conocido, tanto marinos como terrestres, difícilmente podían imaginar lo que estaba a punto de suceder. Una extinción masiva sin precedentes. Las causas de esta extinción, de la desaparición de miles de especies, siguen siendo muy poco claras. Se han barajado muchas hipótesis. Una hipótesis es que los océanos se asfixiaron. Otra se inclina por una actividad volcánica muy fuerte. Otra más sugiere un gran descenso del nivel del mar. Según un estudio de 2019 publicado en la revista Nature, las plantas y la vegetación fueron las primeras víctimas de esta extinción. Los científicos han encontrado rastros en varias partes de la Tierra de grandes cantidades de níquel liberadas a la atmósfera tras erupciones volcánicas en Siberia. Esto habría envenenado la vida vegetal. La desaparición masiva de plantas condujo a la desaparición de los herbívoros y luego de los carnívoros. Este acontecimiento que afectó a la vegetación es una de las dos extinciones masivas de plantas, siendo la otra el colapso de la selva tropical del Carbonífero hace 305 millones de años. La extinción del Pérmico-Triásico provocó la pérdida del 95% de las especies marinas y del 75% de las terrestres en menos de 4 millones de años. La consecuencia de esta extinción masiva, debido al agotamiento del oxígeno en la atmósfera, favoreció a las especies con sacos aéreos, entre ellas los antepasados de los dinosaurios. Así, escaparon a la extinción masiva los arcosaurios, entre los que se encuentran los cocodrilianos, los dinosaurios y los pterosaurios, así como ciertos sinápsidos, como los cinodonts, antepasados de los mamíferos modernos. Es hora de que abandonemos este paisaje desolado y nos pongamos en camino hacia el Triásico. Dejamos el Paleozoico para dar nuestros primeros pasos en el Mesozoico. La primera era del Mesozoico, el Triásico, es también la última etapa de nuestro viaje. La actividad de la Tierra volverá a invertir el orden de las cosas. La naturaleza evoluciona constantemente. Ya nada es igual. Dentro de unos millones de años, los animales ya no podrán cruzar de un continente a otro sin dificultad y con los pies secos. Pangea iniciará poco a poco su lenta fragmentación.
Antes de hablar de este fenómeno, tenemos que llegar al océano Pantalasa mientras aún haya tiempo. Pronto, el paisaje marino tampoco será el mismo aquí. Hemos dejado el océano con una nota trágica para todos los organismos vivos de esta era. El océano tiene grandes dificultades para recuperarse de esta gran extinción. El Triásico inferior se caracterizó por una lenta y difícil rediversificación de las especies tras la crisis del Pérmico-Triásico. Hay que decir que casi todas las especies fueron borradas del mapa. Los arrecifes de coral tienen grandes dificultades para recuperarse, renovarse y reconstituirse. Fue en el océano donde surgió la vida en la Tierra. El océano conseguirá resurgir de sus cenizas. Aunque los corales casi han desaparecido, algunas especies han sobrevivido y ahora están volviendo poco a poco a la vida en el fondo del mar. Los corales hexacorales están sustituyendo a los tetracorales. Las algas calcáreas son también preciosos arquitectos que enriquecen y diversifican los arrecifes jóvenes. Proporcionan un entorno extraordinario a los moluscos, como este bonito cefalópodo, una Amonite ceratites semipartitus, un molusco de concha enrollada. Otras especies intentan hacerse un hueco en el vasto océano. Mira, aquí hay un crinoideo. Los crinoideos son, recordad, equinodermos como la estrella de mar o el erizo de mar. Los reptiles también invadieron el medio marino. Placodontos, notosaurios e ictiosaurios poblaron las aguas cálidas. Empecemos nuestro viaje descubriendo a los placodontos, saurópsidos marinos del Triásico. Pertenecen a los diápsidos marinos cuyo cuerpo está protegido por un caparazón formado por costillas alargadas o incluso fusionadas en algunas especies. Sus grandes dientes empedrados trituraban las conchas que arrancaban del fondo marino. Incluso podían arrancarlas de las rocas gracias a los dientes aplanados de la parte delantera de sus mandíbulas. Todos son grandes, la mayoría entre 2 y 3 metros. A pesar de su tamaño, no son grandes carnívoros en el sentido estricto de la palabra. Como hemos dicho antes, se alimentan principalmente de bivalvos, braquiópodos y otros pequeños invertebrados. Tienen dientes planos, bastante grandes y salientes, que les permiten triturar fácilmente incluso las conchas más sólidas. He aquí un placodonte. La forma de los placodontos varía. Algunos son bastante alargados, como Placodus o Paraplacodus, mientras que otros son más parecidos a las tortugas, como Psephoderma o Placochelis, por ejemplo. Esta última, Placochelis, tiene caparazón. Está recubierto de una serie de protuberancias óseas que le confieren una estructura rígida y sólida. Es lo que se conoce como protección osteodérmica. Esta estructura en las capas dérmicas de la piel es un medio de defensa contra muchos depredadores. Tras un tímido intento en el Pérmico, los diápsidos también invadieron el medio marino. El Notosaurus que vemos aquí cazando es también una criatura mixta como nuestros últimos placodontes, pero esta vez no en cuanto a su aspecto, sino en cuanto a su entorno vital. Mide unos 3 metros de largo, tiene pies cortos y palmeados, y un cuello alargado que termina en una cabeza aplanada. Las mandíbulas erizadas de dientes largos y afilados no dejan lugar a dudas
sobre la dieta de este animal, que se alimentaba de peces. Dividía su tiempo entre la tierra y el agua, como las focas actuales. Aunque estos notosaurios se encontraban sobre todo en el agua para alimentarse de peces, también podían arrastrarse hasta las playas para descansar y disfrutar del calor del sol. Los científicos suponen que también salían a la superficie durante la época de puesta de huevos. Entonces, ponían sus huevos en tierra, igual que las tortugas marinas que conocemos. Dejemos que este notosaurio disfrute de su comida y continuemos nuestras investigaciones sobre un nuevo grupo, los ictiosaurios. Los ictiosaurios son vertebrados diápsidos marinos. Son algo parecidos a los delfines. El Californosaurus mide unos 3 metros de largo. Tiene una cabeza con un hocico largo, pero parece muy pequeño en comparación con el resto del cuerpo. También tiene la cola doblada y una pequeña aleta vertical en la espalda. El Lutatosaurus comparte algunas características con nuestro anterior diápsido marino. Su cabeza es pequeña y el resto de su cuerpo mucho más macizo. También tiene 2 pares de aletas en los flancos. Sin embargo, el Lutatosaurus carece de aleta dorsal. Esto no le impide ser un buen nadador. Al igual que el Lutatosaurus, el Chaosaurus heisanensis carece de aletas. También es mucho más pequeño. Mide menos de 2 metros y pesa entre 10 y 45 kilogramos. Su columna vertebral le permite ondularse como una anguila. Vive en las aguas poco profundas de las plataformas continentales. Mixosaurus también es un ictiosaurio primitivo y mide entre 1 y 2 metros de longitud. Mixosaurus tiene mandíbulas largas y estrechas con dientes afilados, perfectamente adaptados a la pesca. Se sitúa entre los ictiosaurios primitivos y las formas más evolucionadas. Posee una pequeña aleta dorsal y un esbozo de aleta en la parte superior de la cola. Esta aleta está sostenida por una espina dorsal ligeramente arqueada. Sus extremidades tienen forma de aletas natatorias, siendo las delanteras más grandes que las traseras. Cada aleta tiene 5 dedos. Estos ictiosaurios probablemente se cruzaron con Perleidus, un pez actinopterigio. Los actinopterigios son peces óseos cuyas aletas están sustentadas por radios. El Perleidus mide 15 centímetros. Está dentado y su mandíbula tiene un amplio ángulo de apertura. También tiene aletas dorsal y anal, lo que le confiere cierta facilidad de movimiento en el agua. Otro pez común del Triásico es el Bobasatrania. Consiguió sobrevivir a la extinción del Pérmico Triásico. Vive en aguas costeras y poco profundas de Pangea. Tiene varios tipos de aletas y es muy buen nadador. Su forma es más bien alargada y redondeada. Sus dientes son planos y fuertes, lo que le permite alimentarse de conchas. Las tritura y las muele. Hablar de conchas nos lleva a otro tema. El clima global se mantuvo cálido durante todo el periodo Triásico y, a finales del Triásico, este clima particular favoreció la aparición de un nuevo tipo de plancton, el plancton de conchas calcáreas y el nanoplancton, que cambiaría profundamente la ecología y la cadena alimentaria marina, así como la química de los océanos. El plancton
ya no es esencialmente vegetal, sino también animal. Antes de dejar el océano, me gustaría presentaros una última especie marina. Se trata de un reptil marino muy sorprendente, Atopodentatus unicus. Tiene un cuerpo muy alargado, unas extremidades bastante grandes en comparación con lo que hemos visto hasta ahora y una cabeza inusual. Esta forma inusual sugiere que se trata de un animal micrófago supersuspensívoro. En otras palabras, se alimentaba de organismos muy pequeños y partículas orgánicas alimenticias, filtrando el medio acuático en suspensión. Pero tras observar nuevos fósiles y restos de estos animales, resulta que, después de todo, era herbívoro. Esto lo convierte en uno de los reptiles marinos herbívoros más antiguos conocidos. Durante este viaje, habrás tenido la oportunidad de descubrir muchas especies emblemáticas de su época. Pero ya es hora de que continúes tu viaje y dejes atrás el vasto océano para adentrarte en tierra firme. Allí podrás ver cómo la naturaleza vuelve poco a poco a la vida, aunque en realidad nunca desapareció. Se fue agotando y empobreciendo cada vez más. Licopodiales, cicadales, gincofites y glosopterides fueron dejando paso a las coníferas. En la actualidad, la cubierta vegetal es cada vez más exuberante, sobre todo en el hemisferio norte. A pesar de ello, el gran tamaño de Pangea limitó sin duda la influencia del océano en su clima, por lo que grandes desiertos se extendieron hasta el centro de Pangea. Aquí, las condiciones de vida eran mucho más difíciles, incluso hostiles. Mientras que unos pocos anfibios y reptiles mamíferos sobrevivieron a la crisis del Pérmico-Triásico, los reptiles diápsidos adquieren cada vez más importancia. Uno de ellos, el Archosaurus, desempeñó incluso un papel clave en la evolución biológica. Según los estudios realizados por los científicos, el Archosaurus dio origen a los cocodrilos, dinosaurios y pterosaurios, pero también a grupos que desaparecieron al final del Triásico, como los fitosaurios, aetosaurios y rauisuchios. Esta Euparkeria llega en el momento justo, ya que es uno de los arcosaurios más conocidos de este periodo. Euparkeria capensis tiene un cuerpo bastante esbelto, una cola larga y una cabeza alargada. Es una criatura pequeña en comparación con lo que nos hemos encontrado hace un momento. Mide unos 55 centímetros y pesa apenas 10 kilogramos. Tiene dientes pequeños, parecidos a los de una anguila, y una garra afilada en el pulgar. Esto le permite excavar en busca de insectos o pequeños anfibios enterrados en el suelo o la madera. Aquí, los grandes depredadores son numerosos y peligrosos. Para encontrar su lugar en el ciclo de la vida y satisfacer sus necesidades nutricionales, esta pequeña Euparkeria ha encontrado un medio: la velocidad. Sus patas traseras, más largas que las delanteras, le permiten correr distancias cortas, ya sea para escapar de un depredador o para atrapar a sus presas. Otro diápsido arcosomorfo también está presente en la zona. Esta vez se trata de un miembro de la familia de los rincosaurios. Se trata de un Hiperodapedon uxlei. Tiene un cráneo corto y triangular, mandíbulas perfectamente entrelazadas y varias filas de dientes. Su mandíbula inferior tiene 2 filas de dientes.
una en el borde superior y otra un poco más abajo, en el borde interior. También tiene una premaxila, o hueso incisivo. Se trata de un hueso craneal dividido situado en la parte anterior de la mandíbula superior y provisto de dientes. Estos últimos pueden verse sobresaliendo de la boca. A pesar de toda esta armada dental, el Hiperodapedon uxley es herbívoro. ¿Quién lo hubiera dicho? Se alimenta de plantas resistentes. Para ello, dispone de potentes músculos masticadores. Sus garras también son una ventaja, ya que le permiten alimentarse más fácilmente. Puede arañar el suelo y desenterrar raíces o tubérculos. En cambio, el animal que se acerca no es un herbívoro. De hecho, es un primo del cocodrilo. Es un reptil rauisuchio, el Tithinosuchus. Todo su cuerpo está recubierto de una verdadera armadura de placas óseas, excrescencias de quitina, dentina o queratina, presentes sobre todo en los cocodrilos. Sus extremidades se sitúan directamente bajo el cuerpo, casi en vertical. Tiene una articulación del tobillo más avanzada y compleja, lo que le convierte en un depredador formidable. Es rápido, eficaz y caza reptiles y peces. El Tanystropheus que me gustaría presentarte ahora es muy diferente de los otros miembros del grupo de los reptiles. Esta vez tiene un cuello muy largo, de 3 metros, y mide casi 6 metros en total. Su cola y su cuello son impresionantes. Este Tanystropheus sigue siendo bastante enigmático. Los científicos han planteado 2 hipótesis sobre su dieta y estilo de vida. La primera es que utilizaba su largo cuello para alcanzar los árboles y cazar pequeños reptiles arborícolas. Otros creen que se alimentaba de peces. No está adaptado a la vida acuática, pero puede desplazarse por la costa y, gracias a su largo cuello, alcanzar los bancos de peces de la orilla. He aquí un Thrinaxodon que pertenece a los sinápsidos. El Thrinaxodon mide unos 50 centímetros y pesa 3 kilos. Se parece tanto a un reptil como a un mamífero, y comparte una serie de criterios con estos 2 grupos. Tiene una postura semierecta en sus extremidades. Esto lo acerca más a los reptiles. Pero también tiene vibrisas y, sin duda, el cuerpo cubierto de pelo. Una hipótesis sugiere incluso un principio de homeotermia, es decir, una temperatura interna independiente del medio en el que habita. Estas características hacen que sea más probable que se trate de un mamífero. Si consiguió sobrevivir a la crisis del Pérmico, fue sin duda gracias a su estilo de vida. Este animal nocturno es excavador. Su dentición es diferenciada, con incisivos, caninos y molares. Caza pequeños herbívoros e invertebrados. Durante el Triásico había muchos insectos. La evolución biológica también tuvo lugar en este grupo, apareciendo gradualmente los primeros insectos completamente metamorfoseados. La metamorfosis completa también se conoce como desarrollo holometábolo. Esto significa que la metamorfosis pasa por 4 estadios distintos: huevo, larva, ninfa e imago o adulto. Este es el caso de los escarabajos, dípteros y lepidópteros.
Durante el Triásico se podían ver escarabajos como Cardiocine elegans y Cardiocine obesa. Hablando de evolución, el Triásico estuvo marcado por la llegada de los primeros dinosaurios del planeta. Llegaron a finales del Triásico. Así que no puedes irte del Triásico sin encontrarte con un pequeño puñado de ellos. Comencemos con un espécimen de tamaño mediano, Coelophysis. Vive cerca de los cursos de agua y puede crecer hasta 3 metros de largo y alrededor de 1 metro de alto. Los más grandes pesan entre 15 y 30 kilogramos. Tienen dientes como cuchillos que se curvan hacia atrás para alimentarse de animales pequeños, como lagartos y pequeños mamíferos. Pero también puede cazar en manada. Entonces, puede atacar a animales mucho más grandes, como el Placerias, un herbívoro de casi 1 tonelada de peso. El Eoraptor, por su parte, vivía en llanuras aluviales donde la actividad volcánica es muy fuerte. Las variaciones estacionales son frecuentes y las lluvias torrenciales son habituales en la región. Con 1 metro de longitud y 40 centímetros de altura, este pequeño dinosaurio es bípedo y pesa apenas 10 kilos. Aquí tenemos uno de los raros ejemplares omnívoros. Se alimenta de pequeños animales, pero también de hojas blandas y frutos. Su única táctica de defensa es la huida. La construcción de su esqueleto y la posición de sus extremidades le confieren una gran velocidad de movimiento. Otro dinosaurio tetrápodo del mismo tamaño vivía en regiones pantanosas. Encontraba insectos, lagartos y otras presas pequeñas en abundancia, así como numerosos escondites para refugiarse de grandes depredadores, como los carnívoros arcosaurios. Procompsognathus era largo, algo más de 1 metro, pero no muy alto, apenas 30 centímetros. Su peso no superaba los 2,5 kilogramos. También era bípedo. Tenía los brazos cortos y las manos con 3 dedos en forma de garra. También tiene un hocico bastante largo y numerosos dientes pequeños que le permiten desgarrar a sus presas. Sin embargo, debe tener cuidado con el Tithinosuchus ferox y el Rutiodon carolinensis, que son los principales depredadores del Procompsognathus. Todos estos animales probablemente también se cruzaron con 2 herbívoros que vivían en la misma región: Plateosaurus o Euphraasia. Plateosaurus era un dinosaurio sauropodomorfo que pesaba casi 4 toneladas. Medía 8 metros de largo. Aunque caminaba sobre 4 patas, también podía correr sobre sus 2 patas traseras cuando era necesario. El Plateosaurus tenía una cabeza pequeña y un cuerpo alargado. Sus fuertes y robustas extremidades y su larga y pesada cola estaban dotadas de poderosos músculos. Su largo cuello le permitía alcanzar el follaje a 3 o 4 metros del suelo. La Euphraasia también es bípeda y cuadrúpeda. Este herbívoro tiene un hueso premaxilar con 4 dientes. Utilizaba gastrolitos o piedras estomacales que tragaba y almacenaba en su estómago para ayudar a triturar los alimentos y proporcionar minerales. Me gustaría terminar este viaje por el Triásico con uno de los dinosaurios más antiguos, o mejor dicho, uno de los primeros de su especie. Puede que no sea el antepasado de todos los dinosaurios, pero sin duda es un pariente cercano.
El Herrerasaurus isquigualastensis mide 3 metros de largo. Es exclusivamente bípedo y un depredador capaz de atacar a prácticamente todos los vertebrados de su ecosistema. Posee una mandíbula muy articulada y dientes curvados para desgarrar la carne. El brazo y el antebrazo son bastante cortos, mientras que la mano es alargada. Los 2 primeros dedos y el pulgar terminan en garras curvadas y afiladas para agarrar a sus presas. Los dedos cuarto y quinto son muñones sin garras. Tiene patas traseras fuertes con muslos cortos y pies bastante largos, lo que indica que probablemente era un corredor rápido. La cola, parcialmente rígida, equilibraba el cuerpo y también estaba adaptada para la velocidad. Aunque comparte la mayoría de las características de los dinosaurios, hay algunas diferencias, sobre todo en la forma de las caderas y los huesos de las extremidades traseras. Se trata, sin duda, de un representante muy primitivo de los dinosaurios y uno de los más antiguos conocidos hasta la fecha. Este, como todos los demás, probablemente no esté preparado para lo que le espera. Aunque Pangea empezó a fracturarse a finales del Pérmico, fue a finales del Triásico cuando los cambios se hicieron sentir de verdad. Los sistemas de grietas separaron América del Norte y África. Estos rifts son fosas de colapso situadas a lo largo de una fractura en la corteza terrestre durante el proceso de extensión. Pangea sufrió esta fractura en 2 etapas. La primera comenzó con la apertura de Tetis, a lo largo de un eje este-oeste que separaba Laurasia al norte y Gondwana al sur. Durante el Cenozoico fue el turno de la apertura del Océano Índico. Las placas migraron hacia el norte y el Océano Atlántico también se abrió. Al mismo tiempo, el ascenso de la placa árabe-africana y el cierre del Neotetis condujeron a la formación del cinturón alpino. Estos cambios radicales, esta fracturación de la Tierra, esta actividad interna de la Tierra, iban a tener consecuencias irreparables para el paisaje, el clima y la vida misma. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo vivieron los animales durante este periodo? Buscaremos respuestas a todas estas preguntas en nuestro próximo viaje.